Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con Alejandro Gómez. ¿Cómo va, Ale? Hola Karina, ¿qué tal? Pleno invierno, estamos los dos como muy abrigaditos. Este, esos días fenomenales que me encantan del invierno para contar el cuarto episodio de la segunda temporada de Argentina, un Work in Progress. Estamos ya de cabeza en el primer menemismo, iba a decir, en el primer peronismo. Que es, viste, cuando agarrás a los peronistas actuales te dicen yo soy peronista de Perón. Bueno, peronista de Perón se supone que es esta parte, Sí, el peronismo de Perón. sí. ¿Qué significa el peronismo de Perón? ¿Qué es el peronismo que quedó grabado en la cabeza de los peronistas cuando dicen este es el primer peronismo, el que valía? Bueno, partamos de la idea de que ya aquellos que se autodefinan peronistas de Perón y que reivindican ese peronismo de la primera hora son personas que tienen de 75 años para arriba. Si vamos a pensar en gente que pudo haber vivido con algún eh, atisbo de, bueno, yo viví ahí y me acuerdo cómo fue esto. Porque todo lo demás es relato, como el peronismo en su mejor expresión, es puro relato, puro mito, ¿no? Entonces, sí hay gente, digamos, 70 años, si querés, que nació y cuando tenía 10 años ya Perón se estaba yendo. En 1945 nació. Ahora, si querés ver a alguien que más o menos tuvo conciencia de lo que fue el peronismo, tiene que ser una persona que tenga más de 80 años, ¿no? Entonces, partamos de esa idea de que todo lo demás es mito, fantasía, ¿viste? De esto que le dicen, yo soy peronista de Perón. Bueno, Perón habíamos dicho nosotros, era un militar golpista que participó en el golpe del 30, que participó en el golpe de 1943, que gracias a ese golpe llega a posiciones de poder que él sabe aprovechar como nadie. ¿Sí? Desde el Departamento de Trabajo empieza a construir su base de poder con los sindicatos, ¿no? Eh, gracias al poder que acumula, hasta los propios militares empiezan a desconfiar de él, le piden que se vaya. Y ahí se gesta el 17 de octubre, que provoca, como dicen entonces, el nacimiento del peronismo. La fecha fundacional del peronismo sería esta, 17 de octubre, la gente empieza a ir a la plaza, los peronistas llenan la plaza, Perón tiene que aparecer bien tarde la noche de ese día a decirle, bueno, muchachos, tranquilos, váyanse, yo estoy bien. Y él deja ahí gente de su extrema confianza en el gobierno, él ya no participa en funciones oficiales de gobierno, pero lanza su candidatura a presidente, en la cual se enfrenta a la Unión Democrática y al secretario de Estado norteamericano Braden, o para asuntos latinoamericanos, que lanza una campaña antiperonista en enero del 46, Que que como Perón vimos, aprovecha. no es una campaña Sí, antiperonista sí, masiva, pero que Perón logra transformar en una dicotomía que es donde mejor se mueven. En el claro, que enemigo es, enemigo, en el cipayo y en la patria y en la histórica del peronismo. es Braden o Perón. Y entonces, bueno, triunfa ajustadamente, pero triunfa en las elecciones del 46 con colegio electoral. Y ahí habíamos quedado nosotros que él encuentra una traba para la expansión de la doctrina peronista o del pensamiento peronista, que es la Constitución de 1853 de Alberti. ¿Sí? Perón, cuando llega al poder, tiene la mayoría de las cámaras y tiene la mayoría de las gobernaciones, con lo cual no se le hace muy complicado. Entonces, acá hay dos o tres factores. Se podría hacer toda una serie hablando de los 10 años del peronismo, entonces nos vamos a decir tres o cuatro cosas muy generales y el resto a buscar en la literatura que ofrecemos ahí para leer. Pero un tema es la cuestión, esto es la trilogía de fines, ¿no? La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. En eso se basa el peronismo, liderado por Juan Domingo Perón. Se organiza un partido que es más un organigrama que otra cosa, porque todas las decisiones las toma Perón, y ahí después hay todo un debate en su momento
que es, bueno, hasta dónde influye su esposa, Eva Perón, en esas decisiones, ¿no? Esposa que nunca ocupa un cargo oficial, ¿no? Ella No, deliberadamente no. es un paradigma simbólico del peronismo, ¿no? Sí, Ya sé que no te bueno, gusta. simbólico y real, pero simbólico y real, ¿no? Pero No, pero digo, no te gusta hacer historia ficción, pero la verdad es que toda esta construcción y esta hiperhabilidad de Perón para construir relato, para construir poder, sin un personaje, un personajón de las características de Eva, personajón de película, bueno, de comedia musical, este, que tiene todos los elementos, la víctima, el drama, la belleza, la juventud, la tragedia. La verdad es que compila, no sé, pero la Ilíada y la Odisea todo junto en una sola persona. No sé si hubiera sido tan mitológico y si Perón hubiera logrado lo que logró en esta etapa formativa, ¿no? Del mito del peronismo. bueno, ahí hay otra habilidad de él que aprovecha esto, ¿no? Es muy probable que cualquier otra persona, y acá entramos en las especulaciones, que no hubiese tenido las habilidades políticas de él, al ver a semejante personaje, en Eva Perón la hubiese corrido a un costado, por temor a que le hiciera demasiada sombra o que le complicara la vida. Y él aprovecha eso, ¿no? Él es una persona que aprovecha todas las oportunidades que están ahí, ¿no? Es salvando la distancia, un emprendedor de la política que sabe ver dónde está el punto, dónde está el negocio. Él ve cosas que los otros en su momento no están viendo, ¿no? Después nos gusta o no nos gusta, No, pero no, que él lo ve, es fenomenal, no hay manera de no él verlo. lo ve claramente. Entonces, teniendo en cuenta esta trilogía de fines, como se la define, que luego él la introduce en la Constitución Nacional, va a empezar, por un lado, el tema de la nacionalización de las empresas públicas, que la mayoría de ellas estaban en manos de capitales privados y extranjeros, ¿no? Entonces empieza toda una retórica de la nacionalización de las empresas, teniendo en cuenta el contexto mundial que hay. Había terminado la guerra, eran empresas estratégicas, inclusive en otros países avanzados también se nacionalizan estas empresas. En un caso se nacionalizan, en otros se estatizan, ¿sí? Ahí la diferencia está en que son capitales nacionales, pero privados, o directamente en manos del Estado. Bueno, acá en Argentina es todo en manos del Estado. Para eso va a ser una reforma financiera donde también el Banco Central va a depender exclusivamente del Estado, y ahí va a empezar a manejar la política de créditos y subsidios y todo el comercio exterior a través del IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Ahí hay un personaje clave que es Miguel Miranda, un corrupto como pocos en la historia argentina, que hasta, o sea, era tan corrupto que hasta Perón lo tuvo que echar en su momento, ¿no? Para dar una idea de la magnitud de la corrupción que se manejaba. Y entonces era una economía de amigos donde los empresarios tenían una ventaja, que era una economía cerrada, que no competían con el resto, que recibían subsidios para determinadas cuestiones, y por el otro lado, perdían, entre comillas, porque se les daba muchos beneficios a los trabajadores, ¿no? Salarios, jornadas limitadas, vacaciones, aguinaldo, todas estas cosas por las cuales Perón es amado, porque en esos primeros años el salario real crece significativamente, ¿no? Dependiendo de en qué sector uno estaba de la economía y en qué lugar del país vivía, crecía más o crecía menos, pero crecía. Ale, hay Esto un fue gracias. perdóname, que tiene que ver con esa primera parte de ultradistribución que estás contando vos, una serie de beneficios y crecimiento del salario real y demás. Vos se lo adjudicás al contexto posguerra y a esta idea, digamos, de un ciclo positivo dentro de la economía argentina, porque después claramente explicás que esto redunda en una serie de problemas cuando se las empieza a ver negras, ¿no? Ahí hay dos cuestiones. Una, que es que la Argentina durante la guerra había acumulado reservas como nunca antes. Entonces, cuando él llega al país
tiene reservas en abundancia. Después hay todo un tema muy, muy complejo, que es el de las libras bloqueadas. Nosotros le vendíamos a Inglaterra, pero Inglaterra no nos pagaba, sino que esas libras quedaban en unas cuentas bloqueadas en Inglaterra y que solamente se podían usar o para repagar deuda de Inglaterra o para comprar dentro del ámbito del Commonwealth. Y entonces ahí vinieron negociaciones muy duras, ¿no? Entre las cuales terminan comprando los ferrocarriles. Cuando los ingleses se los querían sacar de encima de cualquier manera, ya desde los años 30 y sobre todo en el 40, y Perón termina comprándolos, por más que él había creado una comisión que dice no se compren estos ferrocarriles porque lo que nos piden encima tenemos que invertir 3 veces más. La comisión aconseja que no, Perón obviamente termina comprándolos y ahí viene toda una propaganda extraordinaria de son nuestros los ferrocarriles, en los libros de historia de la escuela, en los libros de la escuela, no de historia, de cualquier materia te aparecía todo eso. Bueno, las empresas que se compran terminan siendo funcionales al peronismo por 2 o 3 cuestiones. Primero, hay toda una propaganda del nacionalismo, etcétera, que estaba muy vigente en la Argentina desde los años 30, ¿no? Y que la guerra lo exacerbó más. Y él tenía una visión, ahí sí que no le acertó, que era que eventualmente iba a haber una tercera guerra mundial en poco tiempo. Entonces él preparaba esta economía autárquica de autoabastecimiento y decía, bueno, si cuando estalla la guerra, ahí volvemos a pegar un súper salto, porque vamos a abastecer de productos industriales y de productos primarios, que son los que siempre hemos abastecido. Bueno, eso finalmente no ocurrió, así que ahora, en ese momento era una opción, de hecho, en 1950 estalla la guerra de Corea, donde muchos vieron, bueno, acá arranca Claro. la guerra entre comunismo y capitalismo. Entonces, estas empresas van a tener 2 o 3 funciones. Bueno, una, la propagandista, son nuestras, el Estado, la nación, la independencia económica. Segundo, sirve como para tomar gente, ¿no? Donde antes había 10, ahora hay 50, con buenos salarios, con buenas prestaciones sociales, etcétera. Cierra a los sindicatos, cierra a los trabajadores. Y el tercer punto es que va a servir manteniendo las tarifas bajas, ¿no? Salario real, ¿no? Ahora, todo eso implica desinversión a mediano y largo plazo, que es lo que tuvimos nosotros de los años 50 hasta los años 90, donde no se puso un peso, donde vos, si querías conseguir un teléfono, tenías que ser un mago o pagar coimas. La receta de la demagogia internacional. Lo describís Sí, ahora y es como lo describís, estás describiendo antes de, digamos, del 50, antes del 49, y es como si estuvieras describiendo la actualidad 2021. bueno, sí. Y entonces, el tema es que él lo hizo, y fíjate, él lo hizo en una época de bonanza, tal, a los 4 años se le cayó el modelo, porque ahí vino serios problemas, desabastecimiento, suba de precios, etcétera. Bueno, entonces, está esta cuestión. Otro punto importante era el manejo del tipo de cambio de los créditos a través del Banco Central. Y entonces, a lo largo de todo ese periodo hay lo que se llama una tasa de interés negativa. Es decir, los bancos te cobraban el crédito 5 y te daban a vos, no sé, 3 o 4 por el plazo fijo, y la inflación era de 10. Entonces, la inflación no tiene nada que ver con estos números que tenemos ahora, pero comparado era una inflación muy alta, y entonces eso hacía que fuera buenísimo tomar crédito, pero fuera malísimo poner plata en el banco para un plazo fijo. Entonces ahí empieza esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo me resguardo yo? Me puedo resguardar eventualmente comprando divisas, ¿no? Entonces, los que recibían crédito, otra vez, eran los amigos del poder. Te vendían una casa en un crédito hipotecario, el banco hipotecario estatizado, y a los 2 años ya habías pagado la casa, porque se te licuaba la deuda, ¿no? Bueno, eso y también así todo. Es el mito del que con Perón me compré la casa, o sea, no es Claro, solo... sí. Hay familias completas,
añorando esta serie de cosas, que compró la casa, o que le regalaron el heladero, que le regalaron la máquina de coser. Sí, te compraste la casa es una forma de decir, porque está bien, pagaste un crédito, pero el crédito estaba tan subsidiado que te lo terminó como regalando Bueno, en sí, medio sí. de un periodo de alta inflación. Después sí, te regalaban cosas, etcétera. Eso mucho iba a través de la Fundación Eva Perón. Pero, claro. Eva Perón iba y decía, yo necesito 10 heladeras, ¿viste? La fábrica le decía no. Bueno, te caía una inspección, te clausuraban la fábrica, te la expropiaban porque no sé qué hiciste y tal. Porque acá, atrás de, o sea, para hacer todo esto, entonces viene otro punto central, que es la reforma de la Constitución de 1949. Primero remueve jueces de la Corte, que no eran adictos, obviamente. Después se promueve la necesidad de una reforma que para la gente no era nada. La reforma constitucional creo que nunca es un tema de la gente, porque la gente ni sabe lo que es la Constitución, porque se encarga muy bien de que no lo sepan, no porque se desalienta ese interés cívico a lo largo de la historia. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la Constitución? Dos cuestiones. Una inmediata, que es permitir la reelección indefinida de todos los cargos. Se unifican todos los cargos a 6 años, elección directa de todos los cargos también, basta el colegio electoral y tal, y reelección indefinida. ¿Sí? Esto abre el Perón eterno, ¿sí? La puerta del Perón eterno. Pero por otro lado, lo que se hace es introducir toda la doctrina peronista dentro de la Constitución. Es muy interesante leerla, porque te dice hasta que el Estado va a proveer la vestimenta de los ancianos en esta edad tan especial, donde merecen la tranquilidad. Entonces, avanza mucho bueno, sobre los derechos de propiedad, ¿no? Muchísimo. Bueno, digamos, pasa por estos temas hasta meterse en el artículo 39 y 40, específicamente, hablan de la economía, ¿no? Y si bien reconoce la propiedad privada, hacen una salvedad que es clave, que es siempre y cuando se mantenga dentro de los intereses del el pueblo o el interés general. Claro. Y ahí, Y ahí anda a ¿quién buscarla. define el interés general? Es el general Perón, valga la redundancia. Y entonces, cualquier terreno, cualquier departamento, cualquier fábrica, cualquier periódico, todo es pasible de ser expropiado como lo fueron en muchas circunstancias, ¿no? Ahora, ahí ya tiene una corte favorable y tiene una constitución que finalmente es, o sea, todo lo que va a hacer es constitucional, porque está con la otra no, pero con esta sí. Ahora, lo que pasa siempre a todos los gobiernos es que cuando gastan más de lo que reciben, la crisis económica les llega, ¿no? Entonces, ya en el año 49-50 empieza a tener dificultades, vienen los primeros ajustes que hay ahí, vienen los primeros reclamos de salarios, ahí la huelga de los ferroviarios es muy conocida porque va Eva Perón a decirle que son unos carneros, que con todo lo que le dio el general, cómo le van a hacer huelga, etcétera. El que quiera lo puede buscar, es muy fácil de encontrarlo. Sí. Es decir, los apoyos el que pueblo tiene... Vos describís muy bien. El pueblo tiene derecho, pero siempre que esté de acuerdo con el líder, ¿no? Y el derecho a huelga también lo tenés siempre y cuando no le hagas huelga al gobierno del general Perón, ¿no? Eso siempre. Eso es siempre igual, ¿viste? Entonces, es muy interesante leer el libro La razón de mi vida de Eva Perón, que al fallecer se convierte en lectura obligatoria en todas las escuelas por ley, ¿sí? Dentro de lo que es el segundo plan quinquenal, ahí en 1952, a mediados del 52 salió una ley dentro del plan quinquenal del segundo, donde se establece que es de lectura obligatoria en todos los institutos educativos, en todos, no si vas a estudiar historia o ciencia política, sino en todos, ¿no? Entonces, desde primer grado en adelante voy a leer La razón de mi vida, ¿sí? Entonces, acá empieza un tema interesante que es este exceso de personalidad de estos dos líderes que al principio tenían el apoyo de la iglesia. Acá hay un factor clave para entender un poco la caída de Perón. En 1943, estos que dan el golpe
que son anticomunistas y tal, están unidos con la Iglesia, habíamos dicho nosotros, se introduce o reintroduce la enseñanza obligatoria del catolicismo, ¿no? Porque le dicen religión, pero lo que se enseñaba era catolicismo, ¿no? Ahora, cuando esto empieza a avanzar tanto esta personalidad de Perón, Eva Perón, y ni hablar cuando muere Eva Perón en julio del 52, Hay una cosa del cuerpo de Eva, del velorio de Eva, del duelo por la muerte de Eva. Eso también es algo que suele quedar mucho. ¿A quién de nosotros no nos contaron que algunos de los padres o los abuelos los obligaban a ir con el luto, que qué sé yo? Digamos, hay mucha mitología alrededor de la muerte de Eva y del cuerpo de Eva, ni hablar. Da para otro video. Sí, eso bueno, entonces, para mí es clave esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo empieza esto de el antiperonismo? Porque si no siempre estamos porque son gorilas, por el antiperonismo, etc. Ahora, cuando vos vivís en un estado donde la figura de Perón está en todos lados, me tengo que acordar luego de pasarte ahí un mapa donde aparece la provincia Juan Domingo Perón y la provincia Eva Perón. No es que habían pasado 50 años de que se murieron, no, estaban vivos los dos, en el poder. Entonces, básicamente, y en este plan quinquenal también, en el segundo, se establece por ley del Congreso que la verdad oficial de la Argentina es la doctrina peronista. Entonces, o sos peronista o sos antiargentino, ¿no? Entonces, ahí empieza otra grieta en la Argentina, porque ya habíamos visto otras anteriores, unitarios y federales, y quizás la primera habría sido los morenistas y los saavedristas, pero en una versión mini, digamos, comparadas con las presentes. Entonces, los medios de comunicación estaban todos en manos del Perón, del oficialismo, la radiofonía y los periódicos, ¿no? Y aquellos pocos que se oponían tenían escasa suerte, ¿no? Si es que seguían funcionando. Por ejemplo, el diario La Prensa se expropia y se le entrega a la CGT, ¿sí? Entonces pasa de... Hay un personaje muy famoso que vos nombrás, que es la figura de Apple. Sí. Hay un libro muy importante para estudiar este caso de Silvia Mercado, la periodista, que se llama El inventor del peronismo. Raúl Apol, el inventor del peronismo. Ahí está bien detallado todo esto que decimos. Entonces vos o sos peronista o sos enemigo, ¿no? Ahora esa lógica la ponen ellos y hay que ver lo que dice, por ejemplo, Eva Perón en La razón de mi vida, ¿no? Sobre esas cuestiones, ¿no? Hay una frase que explica lo que es la Argentina hoy, ¿no? Y ella dice, ahí en página 26 o por ahí, de La razón de mi vida, dice, yo era una persona triste, pero más me entristeció, o sea, yo sabía que había pobres, pero más me entristeció saber que había ricos. O sea, no me entristeció tanto saber que había pobres como saber que había ricos. O sea, ¿qué es lo que le va a dar felicidad a ella? Que sean todos pobres. Y que es más o menos el camino en el que estamos, ¿no? Esto de, si te viajaste a vacunar... El resentimiento puro, el resentimiento sobre el éxito. Sí. Bueno, ella dice, lo escribe ahí, lo dice ella, no lo digo yo. Dice, algunos dicen que soy sectaria. Sí, soy sectaria. Ya está. ¿Viste? Es decir, muchas frases de ella que son terribles, con las mujeres también, una cosa de sumisión fenomenal. Bueno, eso da para otra cuestión, ¿no? Porque hay algunas distraídas que la ponen como feminista o como que, porque hay que leerla, ¿viste? Hay que leerla. Yo digo distraídas porque hay algunas que saben lo que dijo Evita, pero le conviene decir que dijo otra. Total, saben que el 99% no va a ir a leer eso. No, y a ver, ahora, la figura de Eva da para muchas cosas. Muerta Eva y todo, el peronismo de los 70, 60, 70, la resignifica y hace la Evita Montonera, que no tiene una miércoles que ver,
o sea, les sirve la figura de Evita y ahora tenés la Evita pañuelo verde y hace poquito tiempo tuvimos la Evita ninja, viste que la militancia artística kirchnerista truchó cómic Sí, para hacer la Evita ninja. Hace lo que quieren, es como, no sé. bueno, le sirve para todo. Primero, no leí, pero intuyo, si habláramos de diversidad sexual, de homosexualismo, etcétera, no creo que Evita estuviera muy a la onda, ¿no? Digamos, de la diversidad y tal. Pero hay otro punto, pero ahí hay que hacer una salvedad, ahí hay que hacer una salvedad, porque esto es a lo que nos llevan estos manipuladores de la historia y de los conceptos, que es muy coherente con el tiempo en el que vivía. El problema es de ellos que quieren hacer la Evita militando en los 70 o en los 2000. Y la mujer era una mujer nacida en los 20, ¿no? Porque muere a los 32 años, o sea, final del 10, comienzo del 20. ¿No? Creo que en el 19 habría nacido, más o menos, ¿no? O en el 20, o en 1920. O sea, es producto de esa educación de esa época. Entonces, no pretendan que tenga otra mirada distinta. El problema es cuando se extrapolan cosas, ¿no? hacia otra cuestión. Sí es cierto que presionó para el sufragio femenino, pero tampoco es la que inventó el sufragio femenino, ni era sufragista de la primera hora, ni nada. Naomi se la En jugó con 1947, Gualtieri, por ejemplo. no, claro, una cosa, bueno, es lo que pasa ahora, ¿viste? Ahora son todos revolucionarios, qué sé yo, claro, con un cheque desde el poder y tal. El tema es cuando vos te plantás al poder. El revolucionario se está contra el poder. No, desde el poder no podés hacer una revolución, ¿no? Digamos, Es el revolucionario oficialista, pero no te quiero sacar de un tema porque vos decías, hubo un apoyo de los militares, del sindicalismo y de la iglesia que en un momento permitieron, digamos, todo esta consagración del poder de Perón y que 4 o 5 años después, conforme el ciclo económico y esta desbandada, digamos, de su personalismo, empiezan a retirarle el poder. Y ahí te quería consultar, ¿qué pasa qué es lo que pasa con Perón cuando ya no es tan dulce todo lo que le va pasando? ahí pasan dos o tres cosas. Primero, la economía mundial empieza a crecer, empieza a haber más desarrollo tecnológico, empieza a haber nuevos competidores produciendo lo mismo que producimos nosotros, y entonces los precios de los productos que nosotros exportamos empiezan a caer, ¿no? Empiezan a entrar menos divisas, ¿no? Y el mundo empieza a necesitar menos nuestros alimentos porque los producen en otros lados o los reemplazan. Países que antes no producían ya están volviendo a producir porque pasaron 4 o 5 años de la guerra. Ahí hay un cambio. El otro cambio es que con todas estas medidas se desalentó la inversión. No hay inversión, no hay ahorro. Pasó algo en ese momento que es muy parecido a lo que pasa ahora y por eso es tan trágico la Argentina, porque sigue haciendo los mismos errores 80 años después, que es, bueno, empezaron a aumentar los alquileres, sacaron una ley y congelaron los alquileres. Si vos estabas adentro de la casa, te salvaste, porque ibas a vivir casi gratis. Gratis. El problema fue que no se construyeron más viviendas para alquilar y empiezan a crecer las villas miserias. La villa miseria, precisamente, empiezan a crecer en la época de Perón, que supuestamente vino a sacar a los pobres de la pobreza, ¿no? Entonces, Eso no reconfigura hay el inversiones. mapa electoral de una manera que nunca más volvió a ser normal, digamos, para una recomposición política. Tal cual. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, una circunscripción electoral era Soldati con Recoleta, la misma circunscripción. Entonces, no había manera, ¿viste? Era la manera de eliminar a los que votaran en contra, ¿no? La ciudad de Buenos Aires obviamente siempre fue adversa al peronismo. Entonces, la situación económica, se consumió el ahorro que tenía, lo despilfarró comprando empresas a precios más caros de los que tenía que comprar. Esas empresas gastan más de lo que generan, con tarifas congeladas, etcétera, malas cosechas. El campo empieza
a producir menos porque no tiene incentivos, porque además están lo mismo que hoy, el dólar controlado, entonces, viste, hay un dólar de 200, pero vos exportás al dólar de 50. Entonces llega un momento que el tipo dice, ¿sabes qué? No exporto más, yo exporto lo mínimo y chao, no voy a producir más. Y empiezan todas estas cuestiones. En la Argentina llegamos a comer pan negro en aquel momento porque no había lo suficiente para producir, había veda de carne. ¿No? La Argentina es insólito, ¿viste? Bueno, es como Venezuela, no hay petróleo. ¿Viste? Acá no hay carne, no hay harina, no hay pan. Esas son las respuestas a estas políticas populistas. Entonces, claro, empiezan los reclamos, empieza el descontento, toda esta sobreexposición de Perón y Eva Perón, etcétera, que se va a exaltar muchísimo más cuando muere Eva Perón y el mito de ella crece mucho más, a la gente, la clase media y los trabajadores que ya ven que esto no está dando muchos resultados, empiezan a protestar, a reclamar, los sindicatos, ¿no? Y Perón, y digamos, y como había tanto control de todo eso, muchas de estas protestas se canalizaba a través de la iglesia cuando había celebraciones especiales, entonces todavía eso no lo prohibía Perón, pero sí la reunión de partidos. Había una figura que era la del desacato, por la cual muchos diputados radicales terminaron presos. En fin, este descontento hizo que muchos dijeran, bueno, vamos por este lado de la iglesia. La iglesia ya tampoco, veían que se estaba exaltando a estas dos figuras como poniéndolas a la altura de Jesús, más o menos, ¿no? Inclusive cuando muere Eva hay un intento de llevar al Vaticano un pedido de canonización, ¿no? La famosa Santa Evita que se propuso en su momento. Hace poco había unos trasnochados aprovechando que tenían ahí al Papa peronista, tratando de empujar eso. Obviamente que no va. Entonces, bueno, pero para que tengan una idea, muchos los grandes sí lo saben, pero los jóvenes que quizás miren esto no, es que el cuerpo de Eva Perón se embalsama, se pone en un cajón abierto y se exhibe en el edificio de la CGT. Mira, la gente iba a ver a Eva Perón, ¿sí? Hubo todo un culto. En Argentina también tiene mucho esto del culto a los muertos y tal, ¿no? En lugar, siempre nosotros, creo yo, como en reversa para todo. Bueno. Eva muere en el 52. ¿Y ahí cómo está la situación de Perón? Perón está tratando de salir del ajuste que había puesto, está lanzando el segundo plan quinquenal porque el primero lo tuvo que cortar, ¿no? Y se da cuenta de una cosa interesante, que también se le va a volver en contra, que es, si yo quiero promover la industrialización, hay un tema que es que necesito combustible, necesito energía, y él mismo lo dice, no tiene sentido que yo esté ahorrando dólares produciendo cosas adentro, pero para producirlas adentro tengo que importar petróleo y se me van más dólares importando petróleo que exportando productos manufacturados o no importándolos. Y entonces promueve un cambio en la ley para que la Standard Oil de California pueda hacer exploraciones y sacar petróleo. Y el propio Congreso peronista no aprueba eso, los militares no quieren eso tampoco. Y entonces ahí hay un punto de inflexión donde se le complica aún más esta cuestión. Y pasa lo que pasa siempre, empieza a aflojar un poco para que, bueno, los radicales puedan expresarse, puedan usar la cadena de radio y televisión, ya estamos en el año 54. Se pelea con la iglesia porque dice que está favoreciendo a la oposición, y en una de esas peleas toma 2 o 3 medidas, a ver si me las acuerdo ahora, ¿no? Pero, bueno, una sí, que es la del divorcio, autoriza la ley de divorcio. La otra es autoriza la prostitución. Claro. Legaliza la prostitución. Legaliza a los hijos naturales. Porque claro, como no había divorcio, la gente igual se separa. Esos hijos, como se los llamaba, hijos ilegítimos, ¿no? Entonces él toma estas medidas que alejan de la iglesia. Y en el año 55 las protestas son mayores, están por acercar
nuevas elecciones de diputados y senadores, porque era a mitades cada 3 años, mal no recuerdo. O sea, él había ganado el año 52, supuestamente tenía que ser presidente hasta el año 58, pero en el 55 había elecciones de medio tiempo. Entonces ahí hay una serie de protestas, los militares antiperonistas hacen una serie de atentados. En junio de 1955 hay un bombardeo que se conoce como el bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿no? Atacan la Plaza de Mayo con la idea de matarlo a Perón, supuestamente estaba en la Casa Rosada. Pero terminan bombardeando la plaza un día de semana común, al mediodía, mueren 200, 300 personas. Una cosa totalmente inentendible. Bueno, ahí obviamente que Perón se va a radicalizar más, ¿no? Pero de alguna manera era como que la suerte estaba echada. Y en septiembre de ese mismo año, el 16 de septiembre, lo toman el gobierno, le dicen a Perón que renuncie, medio como que se niega. Él había hecho un discurso después del bombardeo que decía, por cada uno de los nuestros van a caer 5 de los de ellos, ¿no? 5 por 1. O voy a luchar hasta la última gota de mi sangre y qué sé yo. Cuando estuvo cara a cara con los muchachos, renunció y se fue. Después, obviamente, había muchos que decían, bueno, él salvó muchas vidas humanas. Eso es cierto, porque si él hubiese dicho, vamos a dar pelea, y eventualmente había una parte de los militares que lo apoyaban todavía y gente que hubiera estado dispuesta, ¿no? Y eso hubiera sido una guerra civil que sería muchísimo peor a la que ya hemos visto. Bueno, pero en realidad lo que hizo fue patearla unos cuantos años, pero... Pero bueno, lo que hizo fue negociar su salida. Finalmente el 20 de septiembre se va a Paraguay y ahí empieza su derrotero en el exilio, ¿no? Y entonces, ese movimiento es conocido como la Revolución Libertadora, ¿no? Yo acá siempre me termino ganando más enemigos o perdiendo los pocos amigos que me van quedando, porque, viste, esos nombres, Revolución Libertadora, que yo digo, ahí continuó la desgracia argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí había dos bandos, estaba Lonardi y estaba Aramburu, ¿no? Lonardi, que es el que dice no hay vencedores ni vencidos. Lonardi es el que, digamos, quien lo reemplaza y que es conocido por digamos, por sí, tratar de conciliar, del famoso cerrar la grieta. Sí, una política conciliadora, no todos los peronistas son ladrones, no todos son corruptos, no todo está mal. Y estaba la ala más dura que decía, no, hay que terminar con el peronismo, hay que terminar y erradicar el peronismo. Bueno, terminó ganando este ala más dura con Aramburu y el almirante Rojas, ¿no? Lonardi va a ser reemplazado a los 2 meses, más o menos, y entonces ahí viene esta época de la proscripción del peronismo absoluto, ¿no? El partido peronista no puede, ya inclusive hasta se dice, no puede haber partidos con nombre de personas. Por eso Argentina no se lo puede nombrar. Bueno, eso tiene, para sumar a lo tuyo, eso tiene un efecto rebote, una reacción fenomenal, porque la realidad es que había un hartazgo de la sociedad con Perón, y sin embargo toda esta cosa ultracensora de la figura de Perón, de los símbolos peronistas, de la historia, la revisión, tratar de borrarlo de arriba para abajo, produce una reacción, sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Sí, bueno, ahí hay 2 cuestiones, o 3. Perón había intervenido en la universidad también, ¿no? Antes de caer, había intervenido, y muchos, sobre todo en los años, comienzos de los 50, dejaron la universidad y se fue. Ahí hay un éxodo hacia el exterior, un primer éxodo. Siempre la universidad es el lugar donde termina. La universidad, que es un ámbito donde se debe discutir todo. Ahora estamos viendo en estos tiempos que es un ámbito donde ya no se puede discutir, porque según quien esté es lo que se puede decir y lo que no se puede decir, pero y esto es típico de gobiernos autoritarios, pero la universidad debería ser el ámbito de discusión. Bueno, entonces ahí se produce
esta cuestión de se interviene en la universidad. Ahora, lo que vos decís del efecto rebote, en realidad, bueno, yo siempre pienso una cosa, primero, que es contrafáctico. Bueno, si lo hubieran dejado seguir a Perón hasta el año 58, ¿con cuánto apoyo hubiera llegado? Porque la economía la iba a seguir destrozando, porque el peronismo destruye la economía, ¿no? Destruye la posibilidad de crear riqueza. Si hay riqueza, la destruye, y si no hay, bloquea la posibilidad de generarla. Esto es historia económica básica, ¿no? Porque hablan de distribución y que ellos distribuyen pobreza, porque riqueza no he visto nunca el peronismo. O sea, el peronismo, la única riqueza que distribuyó fue el primer peronismo, porque distribuyó la riqueza que no había creado y la despilfarró en 4 años. Y ya después nunca más generó. O sea, pueden hablar de sentimientos, de mitología peronista, de relatos, de intenciones, de que no me gusta que haya pobres, etc. Ahora, el único sistema que reproduce pobres es el peronista, o aquellos que se asocian con el peronismo, el socialismo, el comunismo, etc. Entonces, si lo hubieran dejado, habría que ver hasta dónde llegaba, o se convertía en un dictador a los Fidel Castro. No sabemos. El tema es que lo sacaron, lo quitaron, y después encima quisieron borrar todo eso. Y por una cuestión que es difícil de entender y de explicar, y yo no tengo la respuesta, se generó como el efecto adverso, que es lo que decís vos. Es decir, se prohibió cantar la marcha peronista, se prohibió hacer la vela victoria. Vos te parabas con un policía, le hacías la vela victoria y te detenían. Después capaz te soltaban, no podías cantar. Sí, pero a ver, es demencial. Fue un tratar de borrar, creo que de las cosas más torpes y contrarias a los objetivos que se hicieron. Ahora, ¿qué pasó? Estos golpistas se debatían porque todavía no había esa tradición de un golpe que durara 7 años como los 2 que siguieron. Bueno, hay que volver porque se daba el golpe para sacar a alguien y que venga otro que no sea tan malo como este, o que no sea este o estos. Se intervino la CGT, se prohibió el peronismo y entonces se convoca a elecciones, se va a convocar a elecciones. Pero el tema es, tenemos que resolver una cuestión, que es, si llamamos elecciones y está la constitución peronista y sigue estando el peronismo. Entonces, se hace una convención constituyente para restablecer la constitución de 1853. Esto es en 1957. Y ahí el Partido Radical se divide. Porque los radicales iban a ganar. Debe ser la única vez, bueno, la única no, porque antes, hasta ese momento, tenían seguro, ganamos. Entonces ahí había 2 corrientes, la de Arturo Frondizi y la de Ricardo Balbín. Como no se ponen de acuerdo quién va a ser el candidato, se dividen en las elecciones para constituyentes. La Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín. Y Frondizi dice, si yo llego a ganar, si mi lista gana y tenemos mayoría en la convención constituyente, no cambiamos la constitución. Dice eso. Bueno, se va a las elecciones, ahí más o menos sacan bastante parecidos los dos, y el voto en blanco saca casi igual que ellos. O saca muchísimos votos en blanco, no sé, 2,5 millones más o menos, o 2,400,000. Y Frondizi se retira de la convención constitucional. Siendo minoría se van. Da una imagen, da un mensaje. Bueno, se reforma la constitución y como no había mayoría suficiente, necesitan votos de partidos de izquierdas o de partidos más afines al peronismo, y ahí, como moneda de cambio, se introduce el artículo 14 bis, donde se preservan muchos de los derechos laborales, y ahí está el tema del empleado público inamovible, las vacaciones, la indemnización, el derecho a huelga, etc., ¿no? Y entonces se convoca, ahora con la Constitución de 1853, más el artículo 14 bis, se convoca elecciones. Y ahí Frondizi, a través de Rogelio Frigerio, se reúne Frigerio con Perón en el exilio y hacen un acuerdo como que va a restablecer
al partido peronista, las libertades sindicales, etc. Y entonces Perón como que da el guiño que voten por Frondizi, se hacen las elecciones, y si vos ves los números, los votos que dejan de estar en blanco pasan a Frondizi. Y Frondizi gana las elecciones. En 1958 es elegido presidente. Y tiene todas las provincias y la mayoría en las dos cámaras, ¿no? Y ahí Frondizi, entonces, ya llega sospechado. Porque los militares dicen, este hizo algo, ¿de dónde sacó todos estos votos? De un día para el otro. Ya los militares lo tienen ahí. Y además, los peronistas le desconfían, porque él tampoco puede cumplir todo lo que dijo, ¿no? Entonces, por lo general hay como una idea de la presidencia de Frondizi, fue muy buena en lo económico y tal, pero el primer año y medio, de hecho, su vicepresidente, al cual yo siempre nombro, porque se llama igual que yo, se llamaba porque murió en los años 90, Alejandro Gómez, no dura ni 6 meses, creo que en diciembre de ese año 58 renuncia porque Frondizi no está haciendo lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? La situación económica va a ser tan mala que a finales del 59 entonces él ahí pega un vuelco, ¿no? Esto todo lo explica, bueno, hay varios autores, ¿no? Pues yo siempre sigo el libro de Liachi Garchunov, El ciclo de la ilusión y el desencanto, sí, ¿no? Que es la historia de un siglo de políticas económicas argentinas. Muy, muy bueno. Ya lo hemos puesto, igual lo vamos a volver a poner. Lo hemos puesto en alguno de los capítulos anteriores. Sí. Pero bueno, Cortés Conde lo explica en detalle, y hay tantísimos más que yo no he leído que deben ser muy buenos también, pero entonces, ¿qué pasa? Frondizi va a cambiar y va a empezar a impulsar esta política conocida como el desarrollismo, ¿no? Y esta política a muchos liberales les hace, algunos liberales, no a muchos, algunos liberales los confunde y confunde a la gente, porque el desarrollismo como el progresismo son palabras que tienen buen marketing. De alguna manera, viste que bueno, quedó mucho radicalismo con eso, con el desarrollo. El presidente Macri reivindicaba mucho a Frondizi y el desarrollismo. Y, exacto. Yo también muchas veces lo reivindico, porque si vos mirás la historia argentina desde el peronismo hasta acá, quizás uno de los tipos que más hizo es Frondizi, dentro de todas sus dificultades y la época en que le tocó gobernar. Hay que tener en cuenta 2 o 3 cuestiones. Los 2 primeros años fueron malísimos, porque abre el gasto, aumenta los sueldos, se dispara el dólar, no llegan inversiones, etcétera, ¿no? Hasta que hace el famoso ajuste, cambia de política, promueve la ley de inversiones extranjeras. Entonces, ahí, digamos, el Estado, él dice, tenemos que dejar, que es esta idea que viene dando vuelta de hace tiempo, y sigue todavía, que es esto, tenemos que dejar de ser una nación agroexportadora, tenemos que ser una nación industrializada. Pero al menos él toma 2 o 3 medidas interesantes al respecto. Primero, la ley de inversiones extranjeras, que dejaba básicamente, abría a la inversión extranjera, a cualquier tipo de actividad, con la posibilidad de remesar todo lo que se quería, ¿no? Digamos, claramente. El otro punto clave, él decía, bueno, tenemos que integrar, hacer un federalismo económico, que no esté todo acá en Buenos Aires. Hay que desarrollar los caminos, hay que desarrollar los aeropuertos, y la industria, que sería la industria pesada, sobre todo los automóviles, la siderurgia, etc. Pero dice, esto no lo podemos hacer nosotros, tiene que hacer empresas extranjeras. Y un cambio fundamental en todo su programa desarrollista, primero era que esto se hace de una vez, la política de shock, ¿no? De la que hablaba tanto Álvaro Azogaray, que fue ministro de Frondizi en esta etapa, ¿no? Donde se revalúa el peso. El peso en 1961 llega a ser nombrado por la revista Time, creo, la moneda del año, ¿sí? Cae estrepitosamente la inflación, hay una gran estabilidad, pero sobre todo lo que destaca de Frondizi es
la política petrolera. Cuando Perón estaba promoviendo la exploración privada del petróleo, Frondizi escribió un libro que lo destruye. Los radicales dicen que Perón está entregando el petróleo y tal, Frondizi a la cabeza. Pero ahora que llega, cambia radicalmente. El tipo se da cuenta que esto no está bien y cambia. Y promueve esta reforma de la explotación petrolera en manos de compañías privadas. Y la Argentina, en 3 años, llega al autoabastecimiento de petróleo. Multiplica notablemente la extracción de petróleo, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema ahí? La economía empieza a estabilizarse, a crecer, etc. Primero, estas inversiones llevan tiempo para que den frutos. Y en el medio está esta lucha política, los peronistas que están proscriptos, los militares que desconfían de este Frondizi, ¿no? Y pasa algo, en 1962 hay elecciones y Frondizi tiene que tomar una decisión. O sigo con la proscripción del peronismo y se me va a complicar, o le doy aire a los peronistas y se me va a complicar. Es lo que muchos llamaban el juego imposible. Si vos no querés contar con los peronistas, sobre todo a través de los sindicatos, porque los que mueven las protestas del peronismo, y esto es clave para lo que veamos en la próxima charla, son los sindicatos. Los sindicatos se consideran el famoso control de la calle que Perón vio también. Exacto. Y entonces, estos sindicalistas, que muchos habían estado presos, detenidos, etc., yo no mencioné algo que es importante, que en 1956 hay un grupo que quiere hacer un golpe a Aramburu, militares y sindicalistas, ¿no? Y son detenidos y son fusilados todos, Valle, Tanco y compañía y otros civiles. Se les aplica la ley marcial, ¿no? Y son fusilados ahí en León Suárez, en los campos de León Suárez, etc. Eso genera la violencia contra los militares del peronismo más duro, ¿no? Que es lo que va a terminar en 1970 con el secuestro y el fusilamiento de Aramburu por parte de Montoneros, ¿no? Después vamos a volver sobre eso, pero es un dato importante. Y entonces, por último, para ir cerrando esta etapa, Frondizi... Perdón, está la novela de Walsh de los fusilamientos. Vamos a poner. Sí. Yo no la leí, pero bueno, porque esa forma parte de toda esta locura, ¿no? De la Argentina loca. Sí, es que la figura misma de Walsh, el devenir mismo de Walsh es esto que vos estás relatando en su persona, desde que se entera digamos, del fusilado hasta su actuación en los 70. Claro, porque ahí va a venir otra cuestión interesante, pero tenemos que cerramos esto y sí, lo vemos, porque ahí ya vamos a llegar a esto. Entonces, Frondizi, que era un demócrata, que era un tipo que venía luchando por los derechos de la gente perseguida ya en la década del... Él se recibe de abogado sin ir a la universidad libre, dar todas las materias. En 3 años se recibe de abogado. Por Zoom. Sí, por Zoom, a finales de los 20, comienzo del 30, ¿no? Y el tipo empieza a ayudar a presos políticos ya en la década del 30 y después en la época del propio Perón, ¿no? No se lo puede acusar de autoritario, de totalitario, ni de nada por el estilo. En tal caso, te gusta o no te gusta sus políticas. Y este desarrollismo que él veía era pro capital privado, pro empresas internacionales, etc. Lo que no tiene de liberal es que el Estado va diciendo por acá, a este tipo de emprendimiento sí, a este tipo no. Dejemos de ser un país agropecuario, que lo seguimos siendo, pues lo único que genera divisas reales y sin ningún tipo de ayuda, y además con obstáculos, sigue siendo el campo, ¿no? Desde 1870, desde 1810 hasta hoy, ¿no? Porque no logramos nunca esa diversificación contundente por todos los controles que hay. Es decir,
por culpa del Estado, no por falta del Estado, como dicen todos los políticos que se quieren enriquecer con el Estado. Entonces, abre el juego político. Hay elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires y gana Andrés Framini, que es candidato peronista. Obvio, no había partido peronista, aparecen los neoperonismos o con eslogan, pero se sabía que estos tipos eran peronistas. Y gana en la provincia de Buenos Aires un enésimo planteamiento, porque tuvo planteamientos militares más o menos desde que asumió hasta que lo sacaron. Fue el que más intentos de derrocamiento tuvo y su habilidad lo fue salvando, y Aramburu muchas veces lo avaló, hasta que en este momento le dicen, bueno, no, hay que anular estas elecciones porque no puede ganar Framini, que es peronista. Así que anule las elecciones y tal. Y él dice, no, yo no lo anulo. Bueno, anúlela porque si no lo sacamos. Y bueno, ni las voy a anular, ni voy a renunciar. Y entonces, obviamente, lo terminan sacando. No duró cuatro años. El presidente duraba 6 años en el cargo, con la Constitución del 53. Y en la del 49 también. Entonces, lo sacan del cargo, lo detienen y asume, y ahí la dejamos, José María Guido, que era el que seguía en la línea de sucesión, porque el vicepresidente Alejandro Gómez había renunciado, no había vicepresidente. Y este José María Guido asume, jura, se apura, y los militares, bueno, lo encuentran ahí, y obviamente interviene algunas de las elecciones, interviene provincias, etcétera, y va a convocar elecciones para el año siguiente, y ahí aparece la figura de Ilia. Balbín no quiere ser candidato, dice que ahí va a haber fraude y tal. Arturo Humberto Ilia. El peronismo proscripto. El peronismo proscripto. Entonces ahí, toda esta época está esta cuestión de los peronistas también que critican, viste cuando vos decís los peronistas desestabilizan a los gobiernos radicales y tal, y los peronistas le dicen a los radicales, ustedes ganaron elecciones con proscripción del peronismo, porque Frondizi fue peronismo proscripto, Ilia lo mismo, ¿no? Es decir, y esto que se decía, que finalmente desde que apareció Perón en la política, la primera elección que pierde el peronismo compitiendo es con Alfonsín, 40 años después, más o menos, ¿no? Por eso los radicales lo elevan a su máxima expresión casi como un santo. Sí, también. No sé si hablaremos de esa historia, pero... Sí, en algún momento, nos faltan unos años. Habrá para hablar. Pero entonces, ahí termina, digamos así, muy someramente, esta etapa, que es importante, yo siempre digo, para entender esto de peronismo y antiperonismo. Y una última cosa, porque es un término que se utiliza mucho, el término gorila, y ahora somos todos, o sea, si vos sos contra del kirchnerismo, sos un gorila, ¿no? Y bueno, y son todos gorilas, algo que había desaparecido, o sea, esto de gorila volvió con el kirchnerismo, porque antes ya había quedado en el pasado. ¿Qué fue esto? Se profundizaron las grietas, se profundizaron las antinomias, entonces sacan cualquier cosa del fondo de la olla para fomentar esta pelea. Que no tiene nada que ver, ¿no? En 1955, mientras está Lonardi, hay intentos desestabilizadores esos 2 meses o 3 meses. Había un programa de radio que se llamaba la revista Dislocada, que era un programa de humor, etc. Y en esa época se había estrenado una película, Mugambo se llamaba, era en la selva y tal, ¿no? De Hollywood, una película de Hollywood. Y entonces había ruidos y aparecían, decía, había ruidos, ¿y qué será ese ruido? Y alguien en la película decía, deben ser los gorilas, ¿no? Deben ser los gorilas, esos ruidos. Y entonces, cuando había ruidos destituyentes, ahí en ese programa que se hacía humor político también en el medio, chistes y tal, ¿cuáles son esos ruidos? Deben ser los gorilas, deben ser los gorilas que están queriendo sacar a Lonardi y
los gorilas vendrían a ser los que son antiperonistas y lo quieren sacar a Lonardi. Y de ahí viene el mote de gorila para todo aquel que es antiperonista, ¿no? Viene de ese programa que a su vez lo tomó de esa película de los años 50, 55 por ahí. Y entonces, en estos últimos años, fue obviamente que es despectivo y fue algo que redescubrieron los kirchneristas para decir, bueno, aquel que se opone a Cristina o a todo esto es un gorila. Es un gorila. Para que aquellos que vean esto y digan, ¿por qué yo soy un gorila? Bueno, por esta razón, ¿no? Pero es clave, yo digo, el peronismo generó amor y odio, esto que decías vos, en ese decreto ley, en esa ley del año 52 también decía que a partir de hoy, el 26 de julio, será día de duelo nacional siempre. Fue el día que pasó a la eternidad Eva Perón, ¿no? Y entonces era un día feriado, ¿viste? Pues murió Eva Perón, murió la esposa del presidente, en todo caso, ¿no? Porque no era ni presidenta, ni vicepresidenta, ni embajadora. Todo ese momento es un delirio, es un delirio. Entonces, esto genera una reacción antiperonista, anti-Evita. Obviamente que la Revolución Libertadora lo primero que hace es sacar el cadáver de Eva Perón de la CGT. Hay todas unas historias muy truculentas, muy escabrosas, que mejor no mencionar, pero lo que se termina haciendo es crear una comisión de 3 personas, 3 militares, que llevan el cadáver de Eva Perón, no sé si a Turín o Milán, por ahí, la entierran con un nombre X, conocido solamente por ellos, y ahí está, ¿no? Y a comienzos de los 70, hay toda una negociación con Perón, etcétera, que finalmente le restituyen el cadáver de Eva Perón, y lo tiene él en Madrid, y luego, ya con el peronismo en el poder, creo que es en esos mismos 70, vuelve el cadáver de Perón, de Eva Perón, perdón, a la Argentina, y está en el mausoleo de la Recoleta, que es el mausoleo familiar, ¿no? De la familia Duarte, ¿no? Perón estuvo enterrado mucho tiempo después. Ahora mañana se cumple, bueno, ya spoileamos qué día estamos grabando esto, pues el 30 de junio. Mañana, porque me di cuenta, porque salí y había ya carteles en la calle. Mañana, 1 de julio, se cumplen 46 años de la muerte de Perón, ¿no? Si no me equivoco, si no hice mal la cuenta, más o menos. 1 de julio del 74. Y de Perón estaba en Chacarita. Y mucha gente se preguntaba, ¿por qué no están en la misma? Bueno, y terminamos con las necrológicas. Entonces, después de Perón fue trasladado a la Quinta de San Vicente, no hace mucho, cuando se armó todo un tiroteo entre los muchachos de la UOCRA y no sé quién por esa cuestión. Esa historia más que reciente. Sí, y la familia de Eva Duarte nunca quiso que ella fuera trasladada ahí, porque hubo negociaciones para eso. Y de hecho, es cuando uno va a la Recoleta de visita con los alumnos y tal, yo siempre llevo, el único lugar donde está lleno de turistas es el mausoleo de la familia de Duarte, ¿no? Que debe ser de los más comunes que hay ahí, pero, y con esta termino, ¿no? Otra de las paradojas, ¿no? Que la banderada de los humildes no está en el cementerio de La Tablada o de Aldo Bonzi, sino es el de la Recoleta, ¿no? Digamos, ¿no? Hay una cosa, mira, hay muchas anécdotas alrededor del tema de la muerte de Eva, y de lo que suscitó después la figura de Eva para los antiperonistas, pero la exhibición de sus ropas y sus joyas y demás también es muy conocida por esta dicotomía que estás diciendo vos. Bueno, la banderada de los humildes tenía un ajuar muy, muy millonario y conseguido, vayamos a ver cómo, pero esto fue parte también de la alimentación de esa grieta a favor y en contra de la figura de Eva. Bueno, cerremos acá, que estamos fenómenos, y largamos con el gobierno de Ilia, que también, digamos, estamos en una situación parecida. Vamos pasando los años. Cada vez peor, vamos, ¿no? Digamos, si esta parte le pareció mala, la que viene es peor.
Por eso estamos así, ¿no? Gracias, Porque Ale. hacemos siempre lo mismo y queremos tener distintos resultados. No, hacemos siempre lo mismo, pero peor. Claro. Es que es acumulativo, es Claro. acumulativo. El deterioro es acumulativo, así como si hacer las cosas bien es acumulativo, si hacer las cosas mal también. Y nosotros, lamentablemente, salvo por eso digo, quizás estos años, esta década del 60, digamos, es bastante buena en lo económico, Bueno, comparado con lo que viene. los indicadores de la década del 60 y principios de los 70 son muy buenos, muy Muy buenos. positivos. Sí. Y si lo comparás con las décadas que venimos de decadencia, ¿qué te parece? Porque, por esto que hablaba de lo acumulativo, nosotros venimos acumulando desde 1880 en adelante hasta los años 40, finalmente el peronismo pudo haber sido un pequeño descanso en la historia argentina de 10 años y luego retomar la senda. Pero el problema de los argentinos es que todos los que vinieron después quisieron hacer lo mismo que hizo Perón, porque les gustó el balcón, les gustó la idolatría. Los militares que vinieron se quisieron quedar en el poder. Y si vos mirás las políticas, más allá de la historia política de acá nosotros, sino la política económica, todos más o menos terminan en algo parecido a Perón, pensando, bueno, yo voy a ser el próximo Perón, ¿no? Y Perón, por suerte, por desgracia, hubo uno solo, porque además hubo un tiempo. El mismo Perón, vamos a ver, que vuelve ya viejo y añoso y en una crisis, ya no puede hacer absolutamente nada. No solamente no lo puede hacer, sino que sus mismos seguidores lo voltean, porque Exactamente. voltearla a Isabel era voltearlo a Perón, lo la puso él. Bueno, ahora sí no spoilemos. Terminamos aquí, Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, maestro. chao.